En muchos otros sitios, cuando la gente se manifiesta en favor de la igualdad, en favor del estado del bienestar o en favor de la protección social, lleva orgullosa su bandera nacional. A mí eso me da envidia y me gustaría que pasara. No me gusta ver solo la bandera nacional, que es la de todos, en las protestas contra el matrimonio gay o en las protestas contra la educación pública y laica. Me gustaría verla también en las protestas o en las movilizaciones por la justicia social o en las movilizaciones que aspiran a frenar desahucios o que aspiran a blindar la sanidad pública. Hablaba que se llama su partido Más País porque quiere más país, un país unido. Yo no sé si a lo mejor como estrategia de marketing, voy a frivolizar un poco, viendo que Vox ha subido tanto, igual se hubiera tenido que llamar Más España. Yo ya sé que lo de país, bueno, España, por usted es lo mismo, pero no sé, digo yo que igual quitarnos o quitarse en este caso a la izquierda esos complejos que parece que se tienen con el nombre de España. Pues a lo mejor, yo en ese sentido ninguno. Yo cuando digo, vamos, lo digo nítidamente, cuando yo digo más país estoy diciendo más España. ¿Y por qué no dice más España y cuando dice más España quiere decir más país? Bueno, no sé, ahora me he perdido ya. No, mi país es España. Cuando digo más país quiero decir más España. Creo que es una cosa que he contado muchas veces, pero la voy a contar la última, juro que es la última. ¿Seguro? Entrando en tele sí. La última, una vez entrando en la puerta de mi casa, metiendo las llaves en la cerradura del portal de mi casa, pasó un señor con su familia, al que no le debía yo caer particularmente bien, y me dijo, ¡viva España! Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, a uno le cae bien a algunos y no a todos. Y me dijo, ¡viva España! Y me lo dijo como si fuera un insulto. Y yo le dije, claro, viva. Pero ¿usted se cree que yo soy islandés? Claro, es que España es tan suya como mía. Efectivamente, yo creo que los progresistas tenemos que enarbolar con orgullo nuestro país, sin ningún complejo, y a la derecha yo le pediría que no lo intente patrimonializar, que España no es solo suya, también es mía. Pues que viva España entonces, ¿no? Vamos, falta a ver. Y la sanidad, viva España, y la sanidad pública española, y los ríos españoles, y los bosques, claro y los maestros españoles. Pues sí, todo el estado de bienestar español. Se rompen con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Cataluña. Esa sentencia no es solo que en términos políticos podamos decir que está en el origen de una buena parte de las dificultades que hoy nos encontramos. En términos constitucionales, rompe los mecanismos de equilibrio, digamos, de tipo más o menos federalizante, que permite una cierta convivencia entre la voluntad expresada por los parlamentos y las autoridades políticas autonómicas y la voluntad expresada por el Estado central, por la Administración central del Estado. Esa ruptura creo que se manifiesta en dos vertientes que me interesa particularmente, yo sé que no son separables del todo, pero que me interesa particularmente separar. Hay una que tiene que ver con la financiación y las competencias autonómicas y hay otra que tiene que ver con el reconocimiento y la articulación de la plurinacionalidad en España. Y es obvio que alguno podrá decir, bueno, no, pero son el mismo fenómeno. Claro, son el mismo fenómeno. Pero tiene dos vertientes que me interesa diferenciar y en las que me interesa hacer hincapié. Por lo que tiene que ver con la cuestión de la plurinacionalidad en España. Es claro que la construcción del Estado-nación en España es una construcción deficitaria, que hace que, a diferencia de en otros países de nuestro entorno, hoy, a fecha de hoy, existen diferentes sentimientos o identidades de pertenencia nacional en nuestro país. Eso no implica necesariamente decisiones sobre el modo de convivencia. Implica decisiones sobre la forma en la que los pueblos que constituimos España se piensan a sí mismos y se ven a sí mismos. La traducción que eso tenga en términos administrativos o jurídicos es otra cosa. Y creo que esta discusión, hoy obviamente puesta en primera página, fundamentalmente por la crisis política en Cataluña, coge en general a las fuerzas progresistas a contrapié por dos posibles males. El primero es el mal del cosmopolitismo. Y el mal del cosmopolitismo es ese mal tan querido normalmente por las izquierdas, según el cual los sentimientos y las identidades nacionales son solo una cortina de humo de las élites para tapar los verdaderos problemas, que son los problemas sociales. Este es seguramente el elemento fundamental que ha hecho que las fuerzas políticas autorreivindicadas progresistas hayan estado tan lejos de construir hegemonía en ningún país, porque hayan estado tan ajenas a las identidades nacionales y a los sentimientos nacionales vehiculados en determinados momentos históricos. Y aquí yo entiendo que es una salida fácil, digamos, la salida de las banderas son solo
trapos de colores que en realidad ocultan la corrupción de las élites, pero ninguna fuerza progresista que sea capaz de leer, de hacerse cargo y de articular los sentimientos nacionales, las identificaciones nacionales de su pueblo, está en condiciones de construir un proyecto nacional amplio y de mayorías. El segundo mal es el mal, si queréis, contrario, el mal según el cual las fuerzas progresistas en todos los lugares podrían tener patria menos en España, que tendríamos algún tipo de particularidad por la cual aquí la reivindicación nacional le está vetada a las izquierdas. No es un vocablo que a mí me interese particularmente de las izquierdas, se lo regalo al que quiera, a las fuerzas progresistas. En mi opinión, esta disfunción hace que entendamos la plurinacionalidad como un conjunto de reconocimiento de hechos particulares sin asumir cuál es la nación más grande y, por cierto, la que contiene a más parte de los sectores humildes y de los sectores populares en el Estado español, que es la nación española, que es, por cierto, la primera y en la que es más urgente hacer una transformación democrática y democratizante. Y, por tanto, cuando hablamos de plurinacionalidad, hablamos, claro que sí, de reconocer que el único pegamento entre diferentes naciones en el Estado español tiene que ser el libre acuerdo, pero que para que ese libre acuerdo sea posible, la primera nación que hay que reconstruir en términos democráticos es España. Y cuando digo reconstruir en términos democráticos, lo digo de forma muy clara, que la identificación española no se construya por oposición a otros pueblos de la península ibérica, sino que se construya por afirmación positiva. El orgullo de una nación cívica, de una nación de ciudadanos que están orgullosos de pertenecer a una comunidad que se cuida, que tiene servicios públicos a la altura de nuestras necesidades, que no deja a nadie atrás, que se ha modernizado en términos económicos, en términos culturales y en términos políticos. Sin esa tarea de construcción nacional, la más importante y la más urgente en el Estado español, es imposible pensar ningún tipo de acuerdo político marcado por el signo democrático, por el libre acuerdo entre los pueblos de la península, aunque solo sea por la correlación de fuerzas.